Próxima estación, Antequera. Al final, la estética en la ilustración también Porque hay que tener un tiene cuidado. una, sobre todo en tanto a que en el sistema del arte moderno, el sistema del arte es moderno, porque digamos antes no existía esa noción de un sistema del arte que incluía instituciones o áreas especializadas al fenómeno artístico, estético, como en la crítica y las instituciones como el museo y la galería. Pero ya la manera en que se abordaban las experiencias estéticas que conocemos como artísticas ya se daban desde antes. Y es como la reflexión. Por eso la ilustración es clave. La ilustración Sí, le da, y también porque... separa ciencia y arte, por ejemplo. Ajá. Y esto es porque le da un lugar al Sí. fenómeno estético hacia un área incluso de las bellas artes. Y implica el criterio de la idea de lo bello como una categoría que se aplica a las artes desde la perspectiva del sistema del arte del siglo XIX. Creo que también ya está, ¿no? Ah, sí. Aquí gracias por aterrizar en esta estación Antequera, en el capítulo que nos toca, capítulo 30, dedicado a estética y arte, sus relaciones, las diferencias, porque sí en un momento hemos encontrado que pareciera como lo mismo y realmente es interesante también adentrarnos a los dos términos para también tener mayor claridad del fenómeno artístico como también del fenómeno estético. Y en ese sentido, pues, estábamos. Sí, decía Plinio que hablar un poco de la ilustración. O irnos un poquito más para atrás, porque Claro. estaría interesante, antes de entrar, siempre me gusta eso de contextualizar, ir un poco para atrás, y que a veces las cosas no nacen pum, así ya, la ilustración vino así en tal De manera espontánea. Ajá, así pum, así como el arte griego que me decía mi maestra de historia del arte. Y es que de hecho también la ilustración es una recuperación del pensamiento racionalista griego, un tipo de pensamiento griego, el racionalista. El racionalista, que pues hay que irse pues más para atrás, ¿no? O sea, incluso si vamos a hablar de academia, de instituciones, tenemos que irnos a Francia en el siglo XVI. ¿Por qué te decía tu maestra? Que decía que ustedes creen que el arte, estamos hablando del arte griego clásico, que todos quieren llegar como ahí, ¿no? Entonces dicen, bueno, ustedes creen que el arte griego nació ¡pum! Así, como el sombrero y el mago, ¿no? Sí. Y no, siempre hay como contextos que están interconectándose, sociedades, culturas, intercambios comerciales, intercambios que obviamente, o cosas que estaban ahí subterráneas y que no se habían podido salir a la luz, dependiendo de las condiciones materiales que eso implica, ¿no? Entonces creo que podríamos irnos más atrás, ¿no? Sí, bueno, pues por ejemplo Hegel hace esa descripción, ¿no? De cómo se supera el arte simbólico egipcio con el arte clásico griego, ¿no? Y es muy padre porque te da elementos hasta formales, pues, ¿no? Como el hecho de que la escultura egipcia, los músculos no están definidos, ¿no? Es como más, La ley de la frontalidad. Ajá, es menos expresiva, el cuerpo humano está como más cuadrado y sin relieve, y todavía está pegado al muro, ¿no? Entonces, ¿cómo se supera dialécticamente en el arte clásico? Porque ahora el músculo ya expresa, la cara, el arte griego, pues, ¿no? Entonces, pues sí, podemos ir como rastreando la historia de la belleza o de lo que se ha considerado la representación de lo perfecto, de lo divino, ¿no? Porque pues Hegel explica que el arte es como una forma sensible de representar la idea, ¿no? Y la idea es lo infinito, es lo divino, es la actividad de la razón. Entonces como que nos está diciendo que el arte es la manifestación estética de la idea, ¿no? O sea, la manifestación sensible de la idea.
Y creo que él ya viene en esto, ¿no? En esta tradición de la ilustración, heredando esta relación o esta confusión más bien, ¿no? Entre arte y estética, porque entonces la estética de Hegel, que culmina esta ilustración, afirma que la mayor cantidad de experiencia estética se da en el arte, que lo bello artístico es superior a lo bello natural, ¿no? Porque lo bello artístico es creación humana y está entonces el producto del trabajo de la razón, ¿no? Que es una facultad infinita. Entonces el arte supera, para Hegel, la belleza del arte supera la belleza de la naturaleza. Y es interesante porque Kant, que es antes, era al revés. Él pensaba que el arte natural era el referente lo bello natural era el referente de lo bello artístico, y que el arte bello era el que imitaba la naturaleza, ¿no? Eso lo pensaba Kant. Entonces, en Kant, por ejemplo, la belleza es cuando se ve todo muy realista, ¿no? Cuando todo se ve muy naturalista, sería como la idea. Y Hegel preferiría el gesto de los expresionistas, por ejemplo, que pintan un paisaje, pero dejan qué impresión les causó en su espíritu el paisaje. ¿Los románticos? No, los románticos, los impresionistas. Entonces, que no sea la copia fiel de la realidad, que no sea la mímesis. Y Hegel ya está cambiando entonces el valor estético de la mímesis por el valor de la expresión, que el sujeto exprese algo en la obra. Entonces, de alguna manera es como la idea del arte bello y de la experiencia de lo bello en el arte, ¿no? Y creo que él ya está también como combinando las categorías de lo estético y lo artístico. Y habíamos dicho que íbamos a reflexionar eso porque las implicaciones de entenderlo igual crean confusiones, ¿no? Crean muchas confusiones respecto a los actos estéticos y los actos artísticos, o porque hay cosas que, aunque son estéticas, no están validadas en circuitos artísticos, Sí, ¿no? yo por ejemplo cuando de repente he abordado el tema con mis alumnos o alumnas, justo de repente hacen notar este tipo de situaciones en las que los que no están familiarizados en el mundo del arte, en las discusiones que como estamos llevando a cabo, de repente se limitan a que si es bonito o no algo, o si me gusta o no, si agrada o no agrada, si es agradable o no, como que la experiencia estética está limitada a la idea de lo bonito o lo bello, a la creación artística. Y eso también tiene que ver con toda la corriente de la escuela moderna, de limitar la experiencia estética, en el caso del sistema del arte, la academia del siglo XVIII, XIX, alimentados por las ideas de la ilustración, de que la razón debe ordenar, digamos, el orden de la civilización humana occidental, europea. La categoría de bello lo toman, por ejemplo, de los griegos, como esa relación de la belleza como sinónimo o vinculado a la verdad y a lo bueno, es decir, darle un valor moral. Y en ese sentido el arte también tiene las características de que tiene que ser bello y ser bueno y ser verdadero, en ese sentido. Discusiones como esa que lo podemos aplicar en el ámbito social, como en este caso, el caso de Nietzsche que decía, ¿no? En la cultura lo estético también tiene un carácter moral. No es lo mismo matar a una cucaracha a matar a una mariposa, que si matas a una mariposa te vuelves un villano, si matas a una mariposa te vuelves una cucaracha te vuelves villano, y si matas a una mariposa, cucaracha, te vuelves héroe, ¿no? Entonces la relación estética aplicada a Nietzsche lo podemos dividir ahorita, ¿no? Si de repente un asesino aparece pero es hermoso, digamos, hay, ¿no?, personas que dicen pero es hermoso, entonces no es culpable por ser hermoso, ¿no? Y lo hemos visto en los casos donde el aspecto estético afecta, digamos, el juicio hacia otros aspectos que podemos tomar fuera del sistema del arte. Ahora, esa manera en que la ilustración aplicó en el sistema del arte el criterio de lo bello en la creación artística, en las bellas artes, pues el concepto de las bellas artes, y también separando, por cierto, las artes aplicadas, el diseño, ¿no? Justo va a tener un movimiento dialéctico, autocrítico con el romanticismo, pero bien con el impresionismo, como dice Serger. Pero el romanticismo también porque Goya, por ejemplo, hay un dato ahí en estos libros que estamos revisando. Goya criticó a la academia porque decía, ustedes como academia utilizan el concepto de los griegos que imitaban a la naturaleza desde esa noción de belleza, pero lo que nos obliga a la academia de finales del siglo XVIII, inicio del XIX,
es repetir lo que están haciendo los griegos, pero no se dan cuenta que los griegos utilizaron su realidad y su contexto del momento para poder interpretar la naturaleza de su momento histórico. Es decir, lo que dice Goya es: nosotros no debemos imitar a la imitación, sino más bien nosotros tenemos que imitar el espíritu griego de enfrentarse a la naturaleza para nosotros hacer nuestra propia versión de nuestro tiempo. Y es interesante porque con Goya también entra el romanticismo, en tanto que él viene de una escuela académica cuando fue pintor del rey, pero cuando viene la Revolución Francesa, la Revolución Civil Española, junto con la invasión francesa, él le toca vivir el presente, y ahí viene un giro, el giro romántico de Goya, donde comienza a hablar del presente y de esa experiencia estética del presente. Y el impresionismo también por eso, o sea, que el impresionista también pinta su realidad, su entorno, aunque sea burgués, pero es un entorno burgués de los pintores impresionistas franceses, y es la vida cotidiana del burgués, y de esa experiencia. Por eso es interesante ese giro, ¿no? De hablar del presente. Los impresionistas no estoy de acuerdo, no solo... los impresionistas lo que les interesaba era una experimentación formal de la luz. Eso fue el principio. Exacto, pero por eso la temática las era temáticas eran secundarias. Era un pretexto. Ajá, eso era un pretexto, pero no hay que olvidar que los impresionistas era una experimentación puramente visual de cómo se comporta, y en eso también hay algo muy valioso. O sea, actualmente se le ve históricamente al impresionismo como un movimiento que de alguna manera empezaba a abordar los problemas de la ciudad moderna, de lo que hacía Baudelaire de los espejismos de los cafés y los espejos que se iluminan, y la ciudad de Haussmann, que era la que se construyó para evitar las revoluciones, y se abrieron los bulevares, y de ahí se abrió como el paseo, la forma del burgués moderno. Pero había una experimentación precisamente eso. Bueno, sí, hay una cosa muy importante en eso, pero sí, generalmente se le relaciona con un estudio óptico. Pero sí. Por ejemplo causaron repulsión en algunos sectores, porque había sectores del arte que consideraban que lo bello era lo que se parecía a la naturaleza, o sea, que era la copia fiel, ¿no?, de la belleza natural, y exagerar la emoción del sujeto al plasmar como la percepción distorsionada parecía antinatural, ¿no? Entonces por eso era como... La academia lo veía como degradado o degenerado, porque no era un arte que cumpliera con el parámetro de la belleza natural. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay una serie de cosas que hacen confusión entre lo artístico y lo natural, porque la relación entre lo bello artístico y lo bello natural se ha planteado. A veces unos dicen que es más importante una o que es la otra, y eso va generando estas confusiones entre lo artístico y lo estético, ¿no? Como si la belleza artística toma como referente a la belleza natural, parece como que el arte exalta todavía más la belleza natural, ¿no? Como que la hace todavía más bella, y entonces se confunde, como decías hace rato, y tomando un poco de Juan Hacha, se piensa que entonces el arte es la fuente principal de experiencias estéticas, ¿no? Y que en el arte se va a experimentar lo estético por sí mismo, y entonces crea un poco esta confusión de los campos, ¿no? Porque lo bello es nada más una de las categorías del arte, ¿no? Pero el arte también habla de lo cómico, de lo trágico, de lo banal, de lo innovador, ¿no? La novedad. Pero había una cosa ahí que no sé si la dijo Burke o Hume, de por qué una tragedia como la de Shakespeare, que habla o incluso del mismo Homero, que habla de cosas terribles, pero por qué nos causa una sensación de placer. Eso que está categorizado dentro de la ilustración como lo sublime, que no necesariamente bello, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo es que eso se vuelve? Es que creo que, por ejemplo, una tragedia lo que reproduce es el sentimiento de magnanimidad que proviene de la naturaleza. Entonces el héroe trágico se siente pequeñito frente al destino, ¿no? Frente a lo enorme de los dioses, ¿no? A lo enorme del destino. Y creo que eso hace que la tragedia represente el sentimiento de lo sublime. O sea, la primera fuente de lo sublime es la naturaleza, porque el ser humano experimenta esa sensación frente a el cielo, el mar, el abismo, el cañón del sumidero. Yo me acuerdo que cuando fui a Chiapas
y tuve la suerte de ir con mi mamá al Cañón del Sumidero. Sentía mucho goce de en sí la naturaleza, porque realmente yo había visto en la televisión eso, pero ya el cuerpo estando ahí, pues estás con un cañón como los de Estados Unidos, ¿no? El de Arizona, pero vas navegando, entonces es como la magnanimidad de la naturaleza. Eso me hizo sentir es una experiencia que no había sentido, o sea, mis sentidos no habían experimentado esas cosas. Y además, digamos que la incapacidad de racionalizar Justo, ya no es en el ámbito de la razón, sino que ahí lo que predomina es el sentimiento. Entonces lo que tuve fue una experiencia el temor, el miedo, de muchas sensaciones, más que de muchos conceptos, y el miedo quizás a caerte de la lancha, o bueno, el miedo acompaña la sensación de magnanimidad, porque la magnanimidad la puedes contemplar pasivamente, como estar en San José del Pacífico, o la película de Caspar, como el Caspar Friedrich, que es todavía lo sublime, pero a lo que voy es que la primera fuente entonces de sentimiento de lo sublime, de lo magnánimo, es la naturaleza. De ahí la acción humana. Hay gente que con sus éticas te pueden hacer sentir lo sublime, te puedes decir qué amigo, qué persona justa, qué. Entonces, y eso es bello. Y es bello, o sea, es bello en el sentido de que causa un placer estético, en el sentido de que causa... Hay una experiencia estética. Hay una experiencia estética de lo agradable. De lo agradable, ¿no? del buen... Sí, entonces te lo está provocando tanto la naturaleza como las acciones morales. Entonces, la tragedia, ya cuando estamos en el campo del arte, es que por medios artificiales, que es una historia que alguien está escribiendo con un ritmo, con un sentido, con unos juegos, está tratando de reproducir el sentimiento de lo magnánimo. Entonces, cuando el héroe trágico se enfrenta al destino, lo que ocurre es eso, es que vuelve a presentarse la magnanimidad de la naturaleza, pero esta vez como trabajo artístico. Y como a través de un dispositivo. Un dispositivo que es como una pieza, un artefacto. El escenario, tú sabes que eso no es verdad. O sea, eso es verdad en cuanto a su relato de la condición humana, pero no es real, en el sentido que no te está pasando, no sabes que eso se va a terminar en una hora. Lo interesante es que pues, Aristóteles reflexiona la catarsis, ¿no? Que es como este momento en el que justo esa experiencia contenida de mucha sensibilidad, gracias a la estructura de la tragedia, logra tener una salida, y el sujeto en el acto final de la tragedia siente esa emoción que sintió como impresión de la naturaleza. Entonces creo que eso es lo que va generando al mismo tiempo la relación entre arte y estética, pero también al mismo tiempo la confusión, y aquí lo que queremos discutir es como qué implicaciones tiene que confundamos una con la otra, como entender cómo se construye la relación y confusión. ¿Por qué no tú ahorita que tienes más como un poco más esquemático el hecho de la ilustración, o por lo menos desde la filosofía o desde los autores, para poder, para las personas que tienen dudas y que Mira, por ejemplo, algo que me gustó del libro bueno, yo te tomo como referente de este libro de Juan Hacha, que se llama Los conceptos esenciales de las artes plásticas. Y aquí habla, por ejemplo, de eso, ¿no? Hay que diferenciar entre estético, artístico y temático, dice, ¿no? O diferenciar entre sensoriedad, sensibilidad y racionalidad, ¿no? Los sentidos, la sensibilidad y la razón. Entonces, es muy esquemático y me gusta eso porque te aclara, pero ya cuando son afirmaciones muy generales ya no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero es lo que estoy tomando de base. Entonces nada más me gusta un ejemplo que dice acá, que es, por ejemplo, luego la gente dice que era parte de lo que estaba comentando Dylan, hasta mi hijo pinta eso, ¿no? Como ven un cuadro, un manchón en un museo, o un loco, ¿no? O yo lo pude hacer. Yo lo pude hacer. Ajá, el problema es que estás confundiendo las intuiciones estéticas de un niño, su necesidad de expresarse a través de la pintura, de lo que sea, con una intención de un pintor que conoce el sistema del arte, que sabe lo que es el figurativismo, los valores estéticos que se han jugado en la historia del sistema del arte, e intencionalmente hace un gesto polémico o crítico, colgando, por ejemplo, un cuadro con un manchón, desafiando eso, ¿no? Las lógicas que rigen el sistema del arte o el mundo del arte. Entonces, el gesto, cuando proviene del artista, se debe considerar artístico porque es parte de la autorreflexión del arte, ¿no? De la reflexión histórica del arte sobre su propio sistema, pero el del niño no puede ser considerado artístico porque no tiene una comprensión racional del sistema del arte, lo que tiene es una necesidad de expresión o de lenguaje que tiene. El problema es que se confunden entonces los valores estéticos con los artísticos. Como los dos cuadros tienen valores estéticos porque son formas del color, formas gestálticas o impresiones sensibles,
Entonces deberían tener el mismo valor, pero la gente cuando juzga así está juzgando como iguales lo estético y lo artístico. Lo que trato de decir es que obviamente el niño tiene intuiciones estéticas, pero no es un artista. Lo que dice Juan Hacha dice, por ejemplo, un niño hace en la escuela algunas operaciones matemáticas y no por eso es matemático, en el sentido de que no lleva la discusión de las teorías matemáticas, pues, sino solo hace una aplicación de algo. Entonces, un aficionado que pinta algo no es artístico porque el concepto de arte, a partir de la modernidad que estamos revisando, implica la autorreflexión, ¿no? Implica la también crítica. implican otra serie de otros factores, además de que tiene la estrategia del artista de poderlo hacer, sino también procesos, producción, experiencia, conocimiento, observación, experiencia de alguna manera en el medio, ¿no? En el medio, o no, ya sea en la historia del arte por medio de ver ejemplos del pasado y todo esto, y sino también un sistema que le provoca la práctica, ¿no? Que provoca cierta práctica artística, ¿no? Que es un medio artístico, ¿no? O sea, son varios... Un campo, ¿no? Un campo que difícilmente, a veces, por eso digo yo que sí se soberbia tanto por parte de los artistas o del medio, también existe una soberbia por parte del público, porque el público, al no sentirse dentro, o sea, sí está dentro del sistema, pero siempre se queja de que los museos, o lo que exhiben en los museos, ¿por qué yo no entiendo esto? ¿No? ¿Por qué yo estoy fuera de, o sea, los públicos? Sí. El problema de los públicos también que tienen un cierto grado de soberbia porque no quieren que el museo sea el completo educador. O entretener. De entretener. O sea, como esto, yo me pongo a pensar en estas experiencias inmersivas de la habitación de Van Gogh, que ahora las pinturas generalmente siempre son las cosas más icónicas, ¿no? Las cosas que tienen más popularidad. Cuando tiene mayor éxito son justo como tipos de arte que utiliza la espectacularidad como estrategia. Yayoi Kusama. Es más estético que artístico, o sea, le genera más experiencia de placer que una experiencia reflectiva. Y siempre de pasividad, porque dicen, bueno, soy muy activo, puedo tocar las esculturas, puedo ir y sentarme en ellas, puedo meterme en el, o sea, es una experiencia inmersiva, no solamente dentro de lo visual, sino dentro de tocar, de oler, de cosas, pero para mí sigue siendo una experiencia pasiva, porque el hecho de que tú te levantes y te metas en una escultura, eso ya no te hace un sujeto más activo, al menos corporalmente, en un momento y te sales y te vas a comer. La verdad es que o sea, tienes razón, y justo, o sea, es donde veo también un ejemplo de la confusión entre estética y arte. Cuando la gente se enfrenta a un arte de tipo más conceptual, o sea, no necesariamente que sea súper conceptual, sino un poco más conceptual, es decir, donde no está activando tanto la sensibilidad la pieza, sino más como la razón, como la interpretación cultural, como la histórica, como más conceptual, pues, ¿no? Al final de cuentas, hay un extrañamiento, hay como, es que no me está causando placer, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que el cuadro me conmocione, su juego con la luz, como el agrado visual que me produce, ¿no? Como el cuadro, y eso quiere decir que entonces, cuando estamos frente al arte, a ese tipo de arte que se ancla en lo bello, hemos activado más nuestra sensibilidad, es decir, estamos más experimentando cosas a nivel de afectos, a nivel de emoción. Eso es lo estético, o sea, la fuente de lo que produce efectos, ¿no? Afectos y sentimientos. Pero estamos frente a un artefacto artístico, frente a una pintura. Entonces, el problema es cuando los artistas radicalizan un poco más esto de que lo bello artístico es más artificial, es más una reflexión, y se vuelve una pieza más conceptual. Ahí ya no están apelando a tu sensibilidad, están apelando a tu racionalidad. Entonces, este extrañamiento viene de confundir estética con arte. Pero también existe el otro extremo, el extremo de lo grotesco en el arte contemporáneo. O sea, hay artistas que apelan a una cuestión de acción. O la provocación. Ajá, esto lo dices. O sea, la idea es como una experiencia de lo feo. Ajá, pero que la gente también siente un desagrado. Ajá. O sea, me acuerdo muy bien bueno, lo más reciente que he visto, así como lo más, así, que es esta instalación que hizo Joshua Cohn en el MOAC, no sé si la mencioné en el anterior programa, que era un canal que estaba circulando un líquido, que pues, la gente decía, un líquido amarillento.
y ahí viene el problema de la cédula, si no lees la cédula, si la lees, esa es otra cosa que hay que hablar más adelante, Sí, si sí. es necesario que una obra tenga una cédula, pero lo que decía era, pues es que era el vómito de no sé, de bulímicas de una clínica, de una zona rica de la Ciudad de México, o sea, Sí. es como lo de Pero por ejemplo, provocar eso, la gente por así. ejemplo, eso también genera una confusión entre lo estético y lo artístico, porque va a haber personas que piensen que la provocación per se es artística. Y no, lo que está ocurriendo es que estás llevando al límite la sensibilidad estética, pero eso no hace necesariamente a tu pieza artística. Si esa pieza no pone en crisis autorreflexivamente como algunos conceptos del sistema del arte, no es artística en el sentido de que no es producto de una reflexión intrínseca, digamos, ¿no?, al sistema del arte. Está confundiendo, como llega a un grado de sensibilidad muy grande y la gente siente repulsión, que es lo contrario al placer, pues, ¿no? Parece que ya por eso tiene un valor artístico al ser provocador, y no necesariamente. No Entonces necesariamente. también... Es que ahí está como precisamente el problema actual de los públicos y de cómo se O sea, puede ser muy bella y no ser arte, y puede ser muy feo y no ser arte, ¿no? O sea, puede ser muy agradable, muy placentero También y no puede ser ser arte, o puede feo, ser muy pues, grotesco como arte. y no arte, ¿no? Pero ¿por qué las manos, por ejemplo, de esta pintura de Jericó, de los miembros amputados, ¿no? ¿Qué diferencia entre eso y una fotografía una fotografía de guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, como ir a esa pintura tan artificialmente Bueno, tomando ahí lo los hizo miembros Jericó, amputados, pero ahí lo hizo Jericó, una foto de amputados de guerra, o sea, le preguntarían, pero ¿quién la fotografía? Pero tú, la fotografía también es manipulación. No, pero hablamos de uno forma parte del sistema en arte, por lo mismo decimos Jericó, o sea, Jericó, un romántico francés de la generación de Delacroix, romanticismo. Y ya podemos establecerlo Como todo el Peter del Weekend, pero que decimos hace lo fotografía mismo. de guerra, ya entramos a otro sistema, ¿no? El de fotodocumento. Pero quería yo agregar un aspecto de reflexión a esta relación estética y arte, que el sistema del arte como producto de la ilustración europea y occidental también nace o se consolida más bien con ciertas limitaciones que también van a entrar en en sus propias contradicciones, porque no es un sistema que nace, como bien dicen, de la nada, sino que hay condiciones. Es un sistema burgués, es un sistema capitalista, es un sistema que tiene características del pensamiento racionalista occidental de los siglos entre Y nace 15 y también 18. del colonialismo. También es otro Va de la mano, componente. el capitalismo va de la mano con los sistemas hegemónicos que dan pie al surgimiento de las instituciones en el sistema del arte. Es decir, que también tiene que ver con ese tipo de gusto y de belleza de la burguesía, por ejemplo. O sea, no es lo mismo la estética de las clases populares, que existían y siguen existiendo, pero que paralelamente solamente el arte lo han manejado como lo kitsch, como la artesanía, lo Lo popular. retoma, pero lo Y si lo hace si lo suyo. integra, tiene que ser a través de las reglas. como del hizo sistema Picasso arte. con las culturas las Exacto. culturas no occidentales. Por eso tiene sus contradicciones, por eso las vanguardias y el dadaísmo en particular es justo trata de romper y sobre todo de poner en evidencia el dispositivo sistémico del arte europeo para poder evidenciar esas contradicciones. O sea, obviamente que de ahí no es que se destruyó el sistema, sino simplemente se autorreconoció y de ahí siguió trabajando. O sea, como que entendió sus lógicas y lo que hacemos ahorita quizás es justo seguirlas remarcando, ¿no? Es decir, es que vemos estos ejercicios de Yoko Oshua, que nos pone, ¿no? a Joshua Ocon, mexicano, que dice, bueno, tiene un tema, tiene una salida provocativa, que ya a mí me recordó estas piezas de Margoles también, que son de la morgue, utiliza un aparato de generar burbujas en una galería, llega uno... De hecho, esa pieza estaba al lado de la... Se ve muy bonito, y de repente lees la cédula y dice, burbujas realizadas con agua del CEMEF, es decir, con el agua con el que se limpian los cadáveres. Y los niños jugando ahí. Y los niños hacen así, ay, divertido, y porque se ve muy hermoso, ¿no? Además, no pasa nada, porque te advierte de que no hay ningún peligro de higiene, o sea, ya está, pero es sangre, digo, es agua de CEMEF, y eso ya tiene una carga simbólica que hace que choques con la experiencia estética inicial, ¿no? de lo aparentemente bonito,
halo chocante, shock, la provocación, pues justo que en las vanguardias se ve mucho ese tipo de la provocación, porque justo también justo lo que criticaban era la pasividad del público. Decían es que el público, los futuristas, por ejemplo, por más que tenían ese lado fascista, pero tenían un buen punto de todo su manifiesto. Y es que decían es que el público es pasivo. Llegan a la obra pasivamente, contemplan la obra pasivamente. Como que se sienten cómodos frente a la obra, sabiendo que esa obra, la obra de arte, no les va a afectar más allá de su experiencia con el objeto contemplativo. Y lo que hacían ellos era esas veladas futuristas donde les gritaban al público, les decían cosas, y lo que hacían era provocarlos. El público reaccionaba y les aventaban cosas, los insultaban y llegaban a golpes. Y si llegaba la policía para calmar la situación, eso había sido un éxito futurista, porque decían es que esto... Eso me suena mucho a los vieneses, los accionistas vieneses, que pero que eso ya era violencia, autolesiones. Pero esto ya es como en este caso es provocar, es una acción justo de romper la lógica del sistema del arte, donde digamos que el sistema del arte fue construido a partir de la idea racionalista moderno de que lo que debe de imperar en un proyecto civilizatorio como fue el proyecto europeo, de controlar el cuerpo y tomar la mente racionalmente para poder desde ahí dirigirnos. Es decir, por eso toda esta época del control del cuerpo y el control sobre todo de las emociones era muy, sobre todo en la época victoriana, justo por eso es muy interesante de remarcar, ¿no? Que en esa época la sexualidad, el tipo de relaciones con el cuerpo estaban muy limitadas, y entonces el sistema del arte forma parte de sí, puedes experimentar, pero desde lo que te permite el arte, por ejemplo, y eso justo choca con lo que de repente estamos ahorita viendo en el campo de las artes contemporáneas, porque ahí ya se volvió un poquito de caos, en tanto que bueno, hay obras que provocan. Lo que pasa es que también el medio, el contexto obviamente es el que provoca que estas cosas cambien, ¿no? O sea, todos los cambios sociales, económicos, las guerras, las crisis que se dieron en el siglo XX, obviamente llevaron a una crisis, por así decirlo, de pensar el arte, de por qué se configuró de cierta manera, por qué fue así en el siglo XIX, por qué ahora, con este fracaso y esta como desesperanza de lo humano, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la modernidad, que empieza como al moronazo, obviamente van a empezar a nacer cierto tipo de formas de enfrentar eso, ¿no? Sobre todo en el arte, que hay infinitas, o sea, sí, lo que intenta, yo creo que el sistema del arte contemporáneo es justo tratar de integrar lo que en su momento el racionalismo moderno solamente excluyó, se dedicó, lo reprimió, y que se dedicó a enfatizar ciertos aspectos de la experiencia estética, ¿no? Lo sublime de lo bello y quizás algunos elementos de lo cómico, pero como sub-experiencias. Y por ejemplo, el Marqués de Sade, por ejemplo, es un autor de la periferia aparentemente, que estuvo ahí, pero también fue censurado y fue perseguido, incluso estuvo en la Bastilla justo en la época de la Revolución Francesa, por, ¿cómo se llama? Como el criterio por el cual lo encarcelaron, era algo así contra la moral. Y es decir, bueno, ahorita lo vemos y dice, pues es una literatura interesante, es una literatura que aborda un tipo de experiencia. No, de hecho Adorno lo menciona, o sea, es como parte esencial de su obra en la dialéctica de la ilustración, ¿no? Como el Marqués de Sade inaugura una forma de ver la ilustración como... Ahora, yo nada más quería complementarlo con algo que tiene que ver con la experiencia estética sin el arte. Sí. Sin el arte, que también tiene que ver con lo del cañón de sumidero, pero yo me apego, por ejemplo, a las experiencias que tenemos en la urbe, en la cual pagamos para tener esa experiencia estética. Y me refiero a las ferias, cuando uno paga para estar en la montaña rusa, justo para tener una experiencia límite, porque la normalidad y la realidad, digamos, cotidiana no nos lo permite, o por lo menos no tenemos esa relación con ese tipo de experiencias, o pagamos para que nos asusten, ¿no? O para meternos a la casa de los espantos. Es decir,
hay lugares donde la experiencia estética, como las ferias, es interesante porque ahí ¿Y se las paga. moteadas, por ejemplo? Las moteadas. O bueno, pero en este caso no se pagan, ¿no? Es como bien. No se es pagan, como- pero Pero en este caso. entra en otras... Claro, lo que voy es de que, bueno, este es ejemplo de cómo el proyecto moderno, en este caso, la manera en que nosotros definimos nuestra experiencia tan racionalmente que nos olvidamos de nuestra experiencia corporal, por ejemplo, de otros sentidos, de tal manera que conseguimos ese goce lo más cercano al museo, por ejemplo, un tipo de experiencia sensible, pero también está en el entretenimiento o en las ferias. Pero obviamente también lo podemos ver en otros ámbitos, como es la volteada, como un tipo de ritualidad en la cual nosotros nos permitimos cierto tipo de experiencia sensorial y simbólica, porque en las volteadas también hay algo simbólico, el Día de Muertos, y en los cumpleaños o en las pequeñas fiestas con las ceremonias, son momentos donde tratamos de que, además de la celebración, el compartir, el comer, el degustar, el tener la cercanía de cuerpos como seres queridos, contarnos chistes, bromear, disfrutar esa experiencia, es una experiencia estética, simbólica, y que no tiene que ver justamente con que tenga que ser arte o no, pero que hay una experiencia estética y la tenemos todo el tiempo, sí. El problema es de que nuestra manera en que, sobre todo la manera occidentalizada de nuestra experiencia, a veces nos limita a tener que discutir los fenómenos artísticos como si desde ahí nada más usted podría hablar de lo estético. Y no, creo que es justo lo interesante esta reflexión de este capítulo es que podemos hablar de lo estético sin tener que abordarlo desde el punto de vista del arte. Mencionar de Sí, lo bueno, hay el aspecto de una persona que hay fuentes de lo causa estético, ¿no? Puede ser lo la ético. naturaleza, es una fuente de lo estético, o sea, contemplar un atardecer, ¿no? En la playa, ver la luna. Aunque ahí bueno, está pendiente, pero hay una reflexión interesante de Hegel sobre la belleza natural y la belleza artística. Dice Hegel que es el arte lo que nos permite captar la belleza natural, que no sabíamos que un paisaje que un atardecer era bello hasta que lo vimos representado en el arte. Entonces él invierte, ¿no? Pero es parte de su dialéctica. Pero sí, tiene razón en el sentido de que podemos hablar de, por ejemplo, lo que acabo de decir. Pero Hegel es representante del idealismo, entonces él dice eso porque lleva al límite el proyecto del sujeto, del juicio subjetivo, del arte como producto humano, supera la belleza natural. Entonces él es idealista, él es racionalista. Habría que ver a los empiristas, habría que ver la norma del gusto de Hume, cómo lo bello natural es siempre superior a lo bello artístico. En este caso Hegel dice eso porque él como idealista tiene que darle la última palabra a la actividad del sujeto. Y es el portador del proyecto de la modernidad, que sea el sujeto, el que con sus categorías racionales puede traducir la magnanimidad de la naturaleza a categorías estéticas. Eso es típico de la racionalidad ilustrada. Lo que quería decir era, si lo vamos como esquematizando, hay fuentes de lo estético. Entonces la naturaleza, como decíamos, las acciones morales de los otros seres humanos pueden provocar eso, belleza, repulsión, todo. Dios, creo que la religión es también una fuente de experiencias estéticas, porque pues los devotos sienten recogimiento, angustia, o sea, experimentan sensibilidades, ¿no? Como muy profundas, muy sublimes, muy magnánimas. Entonces, bueno, hay fuentes, ¿no? De lo estético, y dentro de ellas el arte es una posibilidad, no la única. Luego, dentro de lo estético hay categorías, entonces una serie de opuestos que también construyó Occidente, ¿no? Que siempre va construyendo todo dialécticamente. Entonces está lo magnánimo, que es una categoría de pero también lo banal, lo superfluo, también es una fuente de sensibilidad. O sea, lo magnánimo te produce asombro y lo banal te produce tedio, pero lo trascendental. Lo trascendental y lo inmanente, digamos, ¿no? Una serie de opuestos. Y el tedio es también una experiencia estética porque es la experiencia de una sensación, pues no de un afecto. Entonces está lo magnánimo y lo banal. Está lo trágico y lo cómico, ¿no? O sea, lo que da risa y lo que da llanto. Está lo innovador y lo cotidiano, ¿no? Como lo estático. Como la novedad es fuente de experiencia estética, nos asombra lo nuevo, lo innovador, ¿no? Nos causa... Y lo rutinario, eso también hay una experiencia del tedio. Entonces, hay fuentes de lo estético, hay categorías estéticas, y la cuestión con el arte es que el arte ha ido siempre, ¿no? Rozando, atravesando muchas de ellas, y por eso es que hay esta confusión, ¿no? Entre como estético y artístico,
pero creo que un poco la idea era como... Siempre es explicado desde lo artístico. Ujú. Ya, Ahora desde lo estético, yo ¿no? encontraría justo esta idea de que el sistema del arte, creo que lo que funciona es que ayuda de alguna manera a, voy a poner un término así como rápido de concretar el fenómeno de la experiencia estética mediante dispositivos que podamos decir, bueno, por ejemplo, el caso de Teresa Margolles dice, ok, las burbujas, ok, tenemos ese tipo de dispositivo y podemos abordarlo desde ese. Porque tiene una efectividad, eso sí, tiene una efectividad para poder nombrar la experiencia, pero sabemos que esa experiencia no es exclusiva de ese tipo de dispositivos, sino que lo podemos ver incluso en la experiencia de la muerte, así a la mano. Pero justo yo sí entendería entonces el sistema de arte como, sí, hay algo que funciona, pero que a veces nos puede limitar, justo porque podemos decir, bueno, el Día de Muertos no se puede trasladar, bueno, la experiencia del Día de Muertos no se podría trasladar al sistema del arte, porque responde también a otra lógica que tiene que ver con ritualidad y que no responde a la idea del autor, no responde a la idea de la obra, pero que también está en juego un tipo de experiencia también, o sea, hay cosas que no podríamos únicamente manejar del sistema del arte, pero sí apoyarnos del sistema del arte, se puede apoyar y eso creo que es lo interesante. Sí, por ejemplo, hay otras formas de arte que se dieron a finales del siglo XX, o sea, principios del siglo XXI, que es, por ejemplo, ya con las problemáticas globales, sociales, de las guerras, de la contaminación del ambiente, ambiental, las emergencias, ahí sí que las humanitarias. Había una autora que se llama Mieke Ball, que habla también, hablando precisamente de parte también de esto que estamos hablando, o sea, de lo estético, de cómo el campo del arte puede, lo que tú dices, enseñarnos o por lo menos mostrarnos, esto es estético, lo que sea Hegel, ¿no? Se debe a esto, ¿no? En el caso de ella, pues ahora viene no es una categoría, pero sí una forma de arte, que es la política y los afectos, de cómo nos conmueven ciertos problemas, por ejemplo, de gente que está sufriendo emergencias, humanitarias, o sea, verdaderas tragedias humanitarias, que lo estamos viviendo en la actualidad, como Palestina y todo esto. Ella se encarga un poco de este tipo de arte a principios del siglo XXI, que toma más fuerza en el mismo campo del arte, a través de fotógrafos, a través de gente que hace performance, a través de gente que está en las disidencias sexuales, en las disidencias, que generan un tipo de arte que es contestatario, está en contra de toda esta estructura colonial del conocimiento que nos ha llevado a una debacle, como lo reflexionaron al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue una desesperanza porque todo se derrumbó, ¿no? Toda la cosa ahí de lo positivo que podía ser la ilustración se vino abajo. O sea, ahorita tenemos una especie de... Esto parece ser ya una cosa fosilizada. O sea, hay que aprenderlo, hay que verlo, hay que ojearlo, hay que profundizar de dónde viene todo esto que estamos viviendo. Y lo que hace el arte actual precisamente es tratar no de desbancar esto, porque a la larga es un peso histórico muy fuerte el de tener todo este bagaje de la ilustración que fracasó. Y además sí hay alcances positivos. Usamos a los artistas en la actualidad. La autocrítica es una cosa que es herencia de la ilustración. Que cómo es posible que las famosas manitas o la sigan vendiendo las manitas de chocolate de los belgas, ¿no? Que les quitaban las manos y ahora es un souvenir comerse manitas de chocolate. O sea, hay muchos artistas que precisamente, sobre todo las colonias del Congo y todas estas nuevas formas de ver la ilustración, o hacer una crítica a la ilustración de los países que fueron vilipendiados y expoliados, ¿no? Ahora por eso vemos en las bienales, en las documentas, en todo lo hemos hablado muchas veces acá, que es precisamente como la base de las culpas, Occidente, para poder llevar a cabo una especie
revolución en lo estético, que no es dado por los artistas de los centros hegemónicos del conocimiento del arte, sino de los artistas que sufrieron precisamente, o sea, de las comunidades. En parte puede ser que sea lavar culpas, pero en parte puede ser que sea el retorno de lo reprimido. O sea, como todas estas historias, personas, sujetos quedaron reprimidos en la historia occidental, retorna eso, ¿no? Como en el trabajo autocrítico de la reflexión de la modernidad, porque eso es algo que se salva, ¿no? Por ejemplo, en Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer dicen, bueno, pese a todo, salvar la razón significa aceptar que aunque el proyecto moderno tiene ecocidio, ¿no? Capitalista, que estamos dando en la torre al planeta Tierra, se amplía la brecha entre la lucha de clases, o sea, son efectos de la modernidad, ¿no? Y entonces habría que pensar, no, pues desechémosla. Dice Adorno y Horkheimer, bueno, pese a eso hay cosas positivas, ¿no? Que hay que salvar de la razón, y una de esas es la capacidad de autorreflexión, o sea, de verse a sí misma, ¿no? Que es herencia de la ilustración, de la modernidad ilustrada. Es una herramienta que se salva. Y ¿no? es la que se salva, la autocrítica, porque justo a partir de mirar tus propios presupuestos puedes criticarlos y transformarlos. Y en ese sentido es parte de la propia racionalidad moderna incluir lo que fue reprimido, ¿no? Como ejercicio de autocrítica, dice, bueno, si el arte se enfocó solo en lo mental y desocupó el cuerpo, desatendió el cuerpo, ahora volvamos sobre lo que la razón había reprimido. Entonces, ya con las herramientas. Ya con las herramientas críticas de la ilustración. Entonces, a veces esto es un lavarse culpas, pero a veces también es el giro autorreflexivo del discurso moderno, ¿no? Que dice, esto lo había yo expurgado, pero ahora quiero tratarlo, ¿no? Ahora quiero tematizarlo, aunque ya sabemos que después se instrumentaliza y se vuelve parte del discurso hegemónico, pero al menos se incluye como momento autorreflexivo. ¿Qué hicimos con la negritud? ¿Qué hicimos con el cuerpo? ¿Qué hicimos con lo femenino? ¿No? Todas las categorías subalternas del proyecto patriarcal moderno. Entonces, por eso dice Adorno que hay que asumir que la condición de pensamiento contemporáneo es la paradoja. Entonces vamos a encontrar productos que son al mismo tiempo un mero lavadero de culpas, una mera expresión del dominio hegemónico que sigue existiendo, y al mismo tiempo es una reflexión autocrítica de la racionalidad moderna. Entonces, ese es el problema, que a veces decimos o lo uno o lo otro, ¿no? O esto es crítico o es ideológico, ¿no? O es burgués o es revolucionario. Y lo que hay que aceptar es que es un artefacto que tiene efectos en los mismos campos, al mismo tiempo, ¿no? En los campos contrarios. Muchos dicen que estamos viviendo lo que se vivió al final durante la industrialización, es como una segunda edad de la industrialización, con la inteligencia artificial. Pues el concepto de posmodernidad sería como de alguna manera una radicalización de las tesis de la modernidad, ¿no? Pues es que yo la posmodernidad sí la tengo. Bueno, hay varios conceptos, eso ya en América Latina, ¿no? Pero la modernidad tardía. Sí, mejor no en ese vamos a pero sí, en su momento sería bueno abordarlo porque tenemos una relación. Sí, yo soy, ese concepto de la posmodernidad me parece un poco, no es nuestro, o por lo menos la modernidad, digamos, si la modernidad en Latinoamérica, se habla de transmodernidad, se habla de altermodernidad en América, para distinguirlo de la posmodernidad como una continuidad crítica del proyecto moderno. Y dentro de la propia Europa hay como 5 conceptos de posmodernidad. Entonces, de sí es un concepto difícil de precisar para su propia tradición. Ahora nosotros que somos la alteridad de Occidente, no podemos decir posmodernidad, tenemos que distanciarnos respecto a la modernidad, después altermodernidad y transmodernidad. Pero bueno, quería nada más regresar a esta parte de lo de estética y arte, porque justo, ¿no? Como dices, están estos dispositivos que son evidentemente no bellos, o que su función no es la de recrear el sentimiento de la belleza. Y entonces un poco la reflexión es que vamos a encontrar en el arte, o en el sistema contemporáneo de las artes, objetos o acciones que precisamente unas están tratando de traer lo reprimido, ¿no? Como Occidente reprimió lo feo, lo grotesco, lo sublime, lo prohibió pues porque la razón se mareaba con esas experiencias estéticas. Hay piezas que lo toman como contenido. Entonces lo que hay que saber es que el sistema del arte contemporáneo no tiene un compromiso con la creación de objetos bellos, ¿no? O sea que no le tenemos que exigir eso, y que entonces, porque luego eso se vuelve el criterio de la gente, ¿no? Cuando dice, ¿cómo esa cosa tan fea es arte?
es que hay una separación entre lo bello y lo artístico. O sea, si de entrada lo sensible puede ser bello, feo, magnánimo, trivial, etcétera, o sea, lo sensible no solo es bello, entonces el arte no solo hablaría de lo bello, pero además de eso, el arte no necesita ser bello para ser arte, ¿no? Entonces ahí creo que la gente confunde también otra vez. Sí, por eso vuelvo a eso de los con... públicos soberbios. O sea, critican al que está en el campo, que está bueno, te lo sigo repitiendo, o sea, el público está dentro del campo del arte. Si entras a un museo ya eres parte de una esfera pública, de que vas y hay todo un... Pero siento yo que el público quiere siempre que se siente excluido primero, ¿no? Sobre todo en la actualidad. Y entonces existe esto de, no, pero ¿por qué eso me lo ponen ahí y eso? O sea, claro, hay tomadas de pelo, está el famoso plátano que es una broma, la obra que se... Broma mercado también. Es un juego de mercado. Hay que ponerse a pensar en dónde está esa, por qué se presenta. Sí. Entonces el público dice, no, eso no, o sea, siempre hay una... Eso no es arte. Sabe, porque no, yo necesito estar informado, ustedes tienen la obligación de decirme, no, papacito, tú también tienes que ponerte a investigar. Si tú pretendes estar en este medio, o por lo menos entrar al museo, creo que esa es por lo menos, claro. Es otra diferencia clara entre lo estético y lo artístico. Lo estético de alguna manera es natural, o sea, de alguna manera todos nacemos con la capacidad de sentir, de experimentar la realidad, de experimentar placer, gusto, todo, y eso es nuestra facultad estética, y es natural, pero lo artístico es artificial, se construye con una educación, con unos códigos, con una historia. Es un dispositivo. Es que me gusta el ejemplo que pone Juan Hacha, dice, por ejemplo, es como la facultad de hablar. Todos podemos hablar, eso sería el equivalente a lo estético, pero dentro de los humanos que todos podemos hablar, algunos hablan chino, otros inglés, o sea, ya es un lenguaje específico, ya no es la facultad de hablar, ya es el... Y luego dice, y dentro de los que hablan chinos, algunos hablan de ingeniería y algunos otros de filosofía y de arte. O sea, aún con el lenguaje hay quienes dominan un tecnicismo, un campo, un algo, porque requiere formación, requiere lo que estamos viendo en estos libros, ¿no? Que nace... el juicio estético nace junto con la crítica, que es una cuestión especializada, más o menos intuitiva, más o menos académica. Nace el museo, o sea, una institución, un proyecto de Estado. Es un edificio, ¿cómo decirle? Un edificio, todo esto, ¿no? Un edificio que se ramifica y que está... Sí. Entonces, ¿cómo surge al mismo tiempo arte, crítica, museo? ¿En qué momento la ciencia se separa de esto? Porque está relacionado. O sea, lo que nos está señalando es que la ilustración concibió lo artístico como un campo cultural, no como un campo natural. Y no un campo incluso de conocimiento. No de conocimiento racional, sino de conocimiento sensible. La ciencia no incluía el estudio del arte porque no se veía como un cuerpo de conocimiento, como si la ciencia, por eso el método científico funciona para el conocimiento científico. Por Kant también separa los juicios estéticos de los juicios epistemológicos. Entonces te dice cómo funciona el juicio de la ciencia y cómo funciona el juicio del arte. Entonces cómo las facultades trabajan de manera diferente. Ahí viene un ejemplo, por ejemplo, cómo es la ilustración por ejemplo, de un libro hecho de litografías coloreadas del siglo XIX de la clasificación de los insectos. Ahí está un artista y un biólogo. El biólogo lo va a ver obviamente de una manera distinta a la que lo ve el artista, pero es el mismo objeto. ¿En qué momento ese objeto es arte? Solo el arte. O sea, eso es lo que dice la estética idealista. ¿Cómo se vuelve arte con el tiempo? También. Eso es lo que dice la estética idealista, que al final de cuentas la experiencia estética la construye el sujeto, porque es el sujeto el que está captando solo lo estético del objeto, el que ha decidido frenar su necesidad de conocimiento. Entonces, por eso dice Kant, tú puedes estar frente al objeto estético y no captar su belleza porque no tienes el desinterés, la actitud desinteresada de decir no me interesa lo que el objeto sea cognitiva o epistemológicamente, me interesa solo el juego de sus formas, que es su belleza, ¿no? Entonces por eso dice Kant que al final quien crea la experiencia estética es la actividad del sujeto. Esa es la estética idealista, ¿no? Que pone el último peso de la belleza en la propia actividad del sujeto. Y la estética empirista es al revés, dice que la belleza proviene de la fuerza con la que se imprime el objeto. Pero lo que quería decir era que cuando delimita Kant de esa manera como lo estético en la actividad del sujeto, pues está dando como uno de los
claves de la estética moderna, ¿no? Que es como lo bello es aquello racional sobre lo que se puede emitir un juicio y es la experiencia que tenemos con el arte porque podemos juzgar el arte. En cambio, lo sublime, que es la belleza de la naturaleza, es tan estimulante estéticamente que el sujeto pierde la capacidad de juicio y entonces la naturaleza no es bella, solo el arte es bello, ¿no? La naturaleza es estética, pero solo el arte es el que crea como artificialmente la belleza. Y bueno, también en ese sentido la confusión un poco entre estética y arte, vamos a encontrar en el arte ya obras que tienen el gesto autocrítico, ¿no? De reflexionar el propio sistema del arte. Entonces son obras que no van a tener cualidades bellas o cómicas o trágicas o nada, que puede ser el arte conceptual, puede ser el arte, el ready-made de Duchamp. Y un poco eso, ¿no? También hay una confusión como generalizada, porque pensamos que lo artístico es algo natural, o sea, que el ser humano tiene naturalmente habilidades artísticas, tiene habilidades estéticas, ¿no? O sea, naturalmente nos expresamos, yo ahorita con la palabra, alguien con una canción, un dibujo, son herramientas o habilidades estéticas. Se vuelven artísticas cuando entran en un campo, cuando entran en un código, cuando una intención, cuando hay una intención, una finalidad. Una finalidad material cualquiera, ¿no? O sea, estoy en el espacio y voy a hacerlo. Pero yo digo una libreta de sistemas que lo que al final determina que es arte o no, o sea, es un sistema. A la larga viene ahí hablamos lo de Hume del juicio y después el veredicto, ¿cómo sí, el dictamen, que ahí entran mucho los jurados, ¿no? O sea, sí, esta es una obra en concurso y esta obra puede ser muy buena, pero si el jurado no está familiarizado con ese objeto o le parece más otro tipo de... Siempre se vuelve un problema porque se vuelve o muy personal o muy... ¿En qué momentos debo de ser como muy... Por eso el ejemplo de la banana y de la cinta, o sea, es que ese es el sistema permite que eso no podemos negar que es arte. Es arte. Porque el sistema ya lo está, ya lo tiene. No, bueno, para mí, insisto, es el sistema. Sí. Entonces, para mí, de alguna manera de cerrando la idea general, aunque podemos seguirlo ahora, no es que lo estético no se limita a lo artístico, pero lo artístico sí implica abordar problemas estéticos, aunque no es exclusivamente su problema, pero sí tiene que ver con problemas estéticos al final. Sí, todo lo artístico es estético, pero no todo lo estético es artístico. Me gusta también pasarlo a esta relación. Toda creación expresa, pero no toda expresión es creativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, los niños pueden expresar algo pictóricamente, pero nunca van a revolucionar el sistema del arte, porque no insertan una intencionalidad crítica en sus pinturas, solo se están expresando, como dice Juan Hacha, con fines autocompensatorios, ¿no? Sentirse bien al pintar un cuadro. Entonces, por ejemplo, otra cosa bien concreta de esta confusión pues es la Evelina Lester, porque cuando se para frente a una obra de arte contemporáneo y dice es que no me provoca nada, lo que quiere es que la creación exprese, o sea, que lo artístico sea estético. Y además que le provoque cierto tipo de categoría determinada, que es la belleza dentro de una serie como de otras 8 o sea, la Evelina responde al pensamiento académico del siglo XIX, o sea, es como la ilustración del 18, creo yo, porque 18, 19 aplicada al fenómeno artístico contemporáneo. Ajá, y por ejemplo, un punto de partida también importante para entender, ella dice es que no me expresa nada, ok, pero lo que tú quieres es una experiencia estética, no un juicio artístico. Aquí la pieza está dialogando con la propia historia del museo, la propia historia del arte occidental, la historia de las vanguardias, la historia de las rupturas, etc. Y es como un hipertexto, es un texto que se cita a sí mismo, es el arte citando su propia historia, ¿no? Con lo cual para mí no es que invalida su juicio, lo cual porque es desde fuera, con categorías ajenas. Pero además, tampoco es que se invalida su discurso, sino más bien hay que dejar claro desde dónde está partiendo. Lo que voy yo es captar su historicidad, así como hubo un momento en lo que ella está diciendo era verdad, ¿no? Era un criterio de verdad. Pero si no captamos la historicidad, no captamos el proceso de transformación de las artes. Es que ella lo ve como algo y caemos en esencialismo. Y es que ese es el problema. Se confunde arte con estética porque como la facultad estética es transhistórica, como los humanos tienen siempre la capacidad de sentir,
se asimila, lo asocia lo estético a lo artístico como si lo artístico fuera también algo que siempre está dado, y no, es algo que se educa, que se forma, que se construye. Y no sabemos qué va a pasar entre los 500. ¿Y en qué categorías va? Y va a ser parte Sí, del sí, desarrollo sí. del arte, no saber en qué va a terminar el valor o el concepto de arte. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo también típico, ¿no? De ya una crítica o publicista del arte, como le dice Cuauhtémoc, que tiene a su público, que piensa como ella, que está de acuerdo con los juicios, que provienen de la confusión que inicia Baumgarten entre estética y arte, ¿no? Cuando limita el arte a lo bello y el arte como matriz de la estética, o sea, como tal, y que continúa en esa, y eso es de ese texto de 1750, ¿no? Siglo XVIII. 7. Ahora, que esa tesis, digamos, sí ha permanecido, porque, digamos, no es de que desaparece con los impresionistas, sino que leemos la historia con estos movimientos, las vanguardias y todo eso, pero también al mismo tiempo siempre ha existido academia detrás de eso. O sea, siempre había justo los impresionistas se exponían en los salones independientes, en los salones de los rechazados. ¿Pero por qué? Porque existía siempre una academia. O sea, la academia siempre ha existido. Obviamente, por esa orina existe porque la academia se ha mantenido en tanto que permanece, aun cuando hay elementos de las vanguardias o del arte moderno o los movimientos que han modificado de una manera el pensamiento en el sistema del arte, se han integrado a la academia, pero aún así permanece en la academia este pensamiento de lo bello, de lo estético. O sea, todavía, si uno entra a una escuela, nos vamos a topar con maestros que tienen esa tesis discursiva de la estética del siglo XVIII. Pero, o sea, en ese sentido hay que estar conscientes, ¿no? Por eso entendemos que... Pero es que esto ya se vuelve un documento, o sea, no sé si es aplicable todavía, o sea, no es aplicable. Esto siempre es un documento del proceso o sea, para tener el arte, claro. Pero para aplicarlo, por lo menos este tomo. No, y eso lo aplicamos también en Oaxaca, y también Oaxaca tiene, o sea, y yo no sé, bueno, ya como para empezar a cerrar este capítulo para mí, y poder también abrir el siguiente capítulo, que es interesante, porque tiene que ver con una pregunta que nos hicieron en el chat, que lo vamos a retomar en el siguiente capítulo, pero tiene que ver con qué está pasando en Oaxaca, por ejemplo, tomo el ejemplo de un alumno que viene de una comunidad, está estudiando artes, ¿no? Viene de una comunidad de Oaxaca, y yo le pregunté en esta discusión del arte, ¿en tu comunidad hay arte? Y me dijo no, con seguridad me dijo no hay arte. Entonces digo, ¿y por qué no hay arte? Es que no hay artistas. Entonces, de ahí justo, ahí entra yo como uno de las... ¿Esa fue otra pregunta o...? Sí. Ah. ¿Por qué? Porque estamos... ¿No te la hizo personalmente? No, yo le hice a él. ¿Por qué? Porque digamos, es que en mi comunidad no hay artistas, no hay museos, no hay... O sea, digamos que eso entra justo a la reflexión, pues, que creo que más adelante lo podemos complementar en el siguiente capítulo. No sé si quieran seguirlo abordando ahorita. Yo creo que hacemos una pausa pero, y volvemos, sí, y abordamos también, yo creo que también esto de la autonomía. ¿Qué tiene que ver con la autonomía? De hecho está entre líneas de lo que hemos dicho, porque si el arte comenzó siendo mímesis, de alguna manera el arte comenzó por lo estético, o sea, fue primero lo estético y luego lo artístico como una especie de reproducción o representación de lo que generaba, ¿no?, la naturaleza. Pero hay un momento en el que una de las partes, creo yo, de la autonomía del arte es cuando se independiza de lo estético. Se independiza de mecenas. O sea, sí, esa es una forma de entender la autonomía del arte. Creo otra forma de entender la autonomía del arte es que va a ser una reflexión per se, o sea, el objeto artístico por él, sin que el objeto artístico vincule experiencias estéticas necesariamente. Entonces, autonomía en el siguiente capítulo. Creo que esa es otra forma de entender la autonomía del arte, ¿no? Entonces, nada más quería terminar con una cosa que ya hemos mencionado y que tiene que ver con esto, es la fotografía. La irrupción de la fotografía generó un conflicto entre el paradigma de la mímesis, de la copia de la realidad, porque ahora se discute qué es lo bello, el paisaje o la manera en la que fue encuadrado y tomado el paisaje. Creo que la fotografía, al poner en crisis la mímesis como valor estético, generó la independencia del sistema del arte, porque gracias a ello el objeto pudo ser compuesto sin el referente a la naturaleza. De la fotografía, lo bello ya no es el objeto fotografiado, sino cómo fue fotografiado. Entonces la intencionalidad del sujeto supera la relación que tiene su obra con la realidad, ¿no? Pero ahí entramos la realidad
ya está más que cuestionada la fotografía, porque que es lo real de la foto, o sea, la foto es un punto, o tal vez un Claro, punto es un de vista, encuadre, es un encuadre, sesgo, es un sesgo, sí, una pero interpretación. tiene un referente material, ¿no? O sea, lo Pero- que es fotografía. Pero más que la analógico. autonomía, yo diría, Porque más que la autonomía, es el problema del arte por el arte. Lo que hizo la fotografía es que entráramos al problema del arte por el A arte. eso me refiero con que es uno de los puntos de partida de la autonomía del sistema del arte. Ahora es el arte por el arte sin referencia a la realidad, sin referencia a la mímesis. Y entonces el objeto puede ser un artefacto artístico sin que reproduzca las experiencias estéticas que nos ofrece la realidad, ¿no? Se autonomiza de su dimensión Luego menciona estética. la estética analítica, Ujú, o sea, la que estudia el cómo. ujú. Pero bueno, pues espero que les haya agradecido. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten y ya vamos a retomar ese comentario que nos hicieron, que es interesante. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Ay. Sí, Hasta mucho. Bueno, digamos la que decir, ¿verdad?